Buena, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de este podcast que se llama Buena Conversando. Hoy día vamos a estar hablando con dos personitas muy especiales. Uno es Simón Parra y el otro su hermano Teo Parra. Juntos hicieron el cómic del que hablamos en el anterior video ensayo que fue subido a este mismo canal, que es sobre el crimen perfecto ocurrió en Osorno. El cómic que ambos hicieron. Vamos a estar hablando de diversas cosas que se tocaron tanto en el video y como que no toqué en el video. Vamos a darle más profundidad. Como se vio también en la preview de la cuestión que estaba ahí en el video al final. em, Como vamos a hablar sobre su interés de los autores por la historia de Osorno. Vamos a hablar del interés además por el periodo histórico específico en el que se desarrolla la historia del cómic. Sobre la división histórica entre Rahue y Osorno en términos territoriales, socioculturales, socioeconómicos, etcétera. Pongámosle. El acceso de los autores a las fuentes históricas de donde pudieron sacar estas historias. Además de la relación de los personajes de la historia con el crimen de Forragüe, en cierta medida, hablamos de eso, que igual es interesante para un próximo video. Y además de la cultura de la época, de ese mismo periodo histórico. Así que bueno, espero que lo disfruten, espero que les guste. No se olviden de darle me gusta, de darle al botón de suscribir, darle a la campanita y comentar. Me sirve mucho que comenten, también que revisen mis redes sociales, que dejaré abajo en la descripción, junto con las redes sociales de los autores, que ahí mismo podrán comprar este cómic ya sea en formato físico o digital. Empezamos con las preguntas, que creo que esta weá como Sí, que tiene dale. 40 minutos y después que grabar de nuevo. Ya, Hablando de pagar. claro, esta weá que... Bueno, primero quería preguntarles sobre ustedes, pues primero para que se presenten cada uno. Bueno, mi nombre es Simón Parra, soy guionista, escritor, bueno, dibujante también de cómics, Mm, pero también, bueno, en otras partes, en otros momentos, de marzo a diciembre soy profesor de bueno. historia. Por ahí va también el vínculo, ¿no? Mm, Hablando de esas inquietudes que uno tiene como profesional bueno. y combinar, ¿cierto? Y buscar cosas, ¿no? Distintas o cómo también entregar de otra forma el contenido o el saber que uno tiene, ¿no? De cómics, bueno, Teo te puede decir también que en el fondo nosotros de chicos, ¿no? Dibujando, intercambiando dibujos, ideas, parte de ahí. Claro. Profesionalmente, lo primero que hicimos, yo creo que fue el 2013, armamos en Valparaíso una editorial que se llama Cuarta Muralla. Y ahí hicimos Los Antisociales con un primo y unos amigos que teníamos allá, cuatro. Eso, bueno, funcionó bastante bien, llegamos a la Concomics, en ese tiempo se hacía en Valparaíso, y después llegamos a la Comic Con. No Bueno. es tan difícil, pero tenéis que tener una propuesta y esa propuesta estaba bien respaldada como tú planteas, igual como a través de video, a través Claro. de gráfica igual. Mm. Entonces eso era como que llamaba mucho la atención y nos transformamos en eso. Y en ese vínculo después, así, yo dije, oye, Teo igual dibuja, en esa época. Y Teo ahí propuso, ahí te voy a contar que también propuso un cómic muy interesante que en algún momento también me gustaría rescatar, que quedó ahí, ¿no? Y eso después, bueno, quedó, no avanzamos más en eso, no prosperó tanto, llegamos lejos igual, y pasaron harto tiempo, po, entre dibujar y como imaginar algunas ideas, y después lo retomamos ya este año, un proyecto que teníamos votado con Teo, que es el que estamos conversando hoy día igual. Buena, Eso. genial. Buena. ¿Y tú, Teo? Bueno, mi nombre es Nicolás Fernández, Ujú. pero yo firmo como Teo Parra. Es como un seudónimo, la verdad. Es mi Claro. segundo nombre, mi segundo apellido. Ah, buena. Como dice Simón, la verdad es que toda la vida hemos dibujado, toda la vida hemos estado vinculados de alguna manera al cómic, a la historieta en general. Yo, bueno, de chico me acuerdo que mi hermano más grande, el Simón y el Leonardo, ellos eran los que traían los cómics. Entonces compraban en los kioscos y siempre había una Batman, alguna de vaquero, siempre había algo en la casa. Entonces ahí Claro. uno se va impregnando un poquito del relato de historieta, cuál es la Mm, estructura, cómo construir una viñeta. Entonces desde chico siempre dibujábamos, siempre estuvimos estructurando. Yo de profesión soy arquitecto, toda mi vida he dibujado, toda mi vida he hecho cómics. mm, No soy mucho de mostrar la verdad. A lo mejor me falta un poco de ego en eso, pero mm.
Siempre tengo mis cosas, digamos, siempre estoy trabajando en algo, pero es como propio, siempre es como para mí. Y cuando apareció esto que te cuenta Simón de la Cuarta Muralla, digamos, lo vi tan exitoso que después empezamos a proponer historias dentro de esa misma editorial. Y ahí, digamos, hicimos algunas cuestiones, pero quedaron guardadas, como que quedaron en el proceso. Que igual a lo mejor no tienen este rango histórico, pero son más Claro. como de la humorada, podría decirse, como sátira, como en ese Claro. Mm. sentido. Son para Ya. cagarse de risa. Sí, Pero ahí te falta el imaginario enano, ¿verdad? Ahí eso bueno, salió, sí. eso ¿Verdad? es, Ese salió, la publicamos. Ahí, digamos, publicamos, claro, una historia cortita que se llama Imaginario Enano y Ya. es de un niño que, más que nada, tiene como los temores de un niño, el tema mm, de que se separen los padres. Y todo está interpretado desde la visión del sueño, de la ensoñación del niño. Un poquito Bueno. como, hay harta referencia ahí porque uno, como lee tanto, inevitablemente va a ir copiando partes de lo que hay leído un poquito como de Nemo, ¿no? Ese Mm, cómic que habla del niño que es muy sueña bueno y ese. que está en ese Mm. mundo de sueños. Y propusimos igual alguna historia muy graciosa, como los Piojos, el Charchazo, mm, Sí, oye, que son eran buenas buenos, sí, cuestiones que graciosas. en algún momento. Yo de repente la reviso y todavía me cago de risa. Pero bueno, y ahí en algún punto este proyecto del crimen perfecto estuvo harto tiempo en espera, porque yo me fui de Osorno, estoy ahora agregado en la quinta región, y quedaron los dibujos hechos, que eran los line art, junto casi los definitivos, la verdad. Faltaban solamente los globos de diálogo mm, y terminar las portadas y contraportadas. Y eso fue el último proceso que hicimos hace poco ahora y ya tomamos el impulso y lo terminamos de publicar. sí, Y Simón, bueno. digamos, más que nada es como el combustible de todo, porque yo soy el que finalmente de repente se bajonea con esto, pero el proyecto, la verdad es que estoy sorprendido un poco con el impacto que tiene, porque uno, digamos, lanza una historia nomás, pero no espera que tenga esa profundidad tanta, digamos, en la Claro. gente. En Genial. el fondo, si no provoca algo, no, no, uno de repente tiene miedo, ¿no? Cuando uno plantea algo y, oh, esto va a provocar algo, en el fondo es eso. Mm, Como tira la piedra ahí al lago, no se va a mover ahí, va a Claro, provocar una onda claro, y hasta dónde va a llegar eso, no claro. sé. ¿Qué voy a provocar después de eso? claro. Sí. Yo creo que en mi experiencia me pasa un poquito que más que como, bueno, subiéndose a la metáfora de la piedra, más que lanzarla y pensar en lo que va a pasar, es más en soltar nomás. O sea, yo quiero tirar la piedra por la sensación de lanzarla, por liberar una emoción, lo que sea. Yo creo que esa es como en lo personal, la búsqueda como del arte, por eso yo creo que están, a lo mejor están herméticos sin querer, es lo Claro. mío. ¿Por qué los dos se interesaron en retratar parte de la historia de Osorno a través Claro. del cómic? Yo creo que, bueno, primero, obviamente, nace de la conversación, porque lo interesante igual de tener hermanos Mm, y hermanos más o menos clever es que empezamos como a conversar entre todos desde nuestras distintas disciplinas. Mm, Y bueno, yo desde la historia planteé la idea de rescatar, ¿no? De utilizar, como tú planteamos previamente, de utilizar otros medios o otras habilidades, tus otros superpoderes para poder plantear, ¿cachai? Crear algo distinto o algo, digamos, en relación a ese saber que tú tenés guardado ahí. Entonces, la historia nació a partir de esa inquietud. Y como yo te planteaba en algún momento, tiene mucho, ¿no? de arquitectónico, porque estamos hablando de un mito que parte, ¿cierto? ujú, Desde el origen de él es desde el edificio que hoy día es el actual Surazo. Entonces, para mí era muy importante tener esa visión arquitectónica, no solo desde el guión, sino desde la ilustración. claro. Y bueno, este otro es recapo, así que estaba para eso, pues, había que rescatar eso y aprovechar también quizá esa visión que fuera plasmada en la ilustración. Creo que por ahí va. Y lo otro es el hecho de rescatar el patrimonio. Estamos hablando de mm, un mito que probablemente las generaciones de nuestros abuelos, quizás un poquito más jóvenes, conocen esa leyenda, pero no todos. Entonces era eso, ese era el desafío. Y yo creo que Nico, o sea, Teo, era bien clave en eso.
porque yo lo podría haber hecho, pero creo que no hubiera llegado al mismo resultado, ¿no? Tan bueno para mí. Claro, actualmente no están las siglas de Lupercio en el edificio, po, ¿cierto? No No, las no borraron, están. se las Eh, sacaron. Están eh, Sí, borradas. ¿Cuándo se borraron esa sigla? no Mm, ha llegado el rastro de aquello, ¿ah? Podríamos Claro, investigarlo, pero sí, la verdad que lo desconocemos. pero es probable cuando... estuvo ahí muchos años. Sí, Tiene que haber sí, estado Por lo para menos mientras crear el estaba vivo mito, el... digamos. Mm. Sí, claro. sí. Sí, el Lupercio Martínez Asenjo, como ¿qué año habrá muerto? Y Pues 60, tiene una fecha 50, así, yo tiraría 60 por más el o menos. 60. Sí, yo 60. igual. Sí, era el 60. Sí, Claro. Sí, la vio década del 60. Osorno, vio el Osorno acuático, rígido. Sí, Todo pues, Sí, eso. sí, pues. Sí, es un cambio fuerte, sí, es cierto. claro. Y como van cambiando los edificios, también eso es algo que a mí como que siempre me ha llamado la atención de esta ciudad, como los edificios viejos y cómo han ido cambiando, como ahora están algunos repintados también, o incluso ahora con grafitis, porque ahora la ciudad está más pintoresca, incluso yo como que Sí, en cierto punto no había salido harto y después Mm. empecé a salir de nuevo y como que estaba todo más, después de pandemia estaba sí, todo más pintoresco. Sí, sí, es sí, cierto. verdad. Yo, la última vez que los fui a visitar Osorno, claro, había agarrado como una fuerza como más cultural. Por lo menos hay Sí, una generación como de jóvenes que se tomó un poco la ciudad. sí, pues. Y lo encuentro Ah. bueno, la verdad, porque igual era una ciudad un poquito de viejo. Sí, pues, Sí. y Osorno nunca ha sido identificada mucho como una ciudad de arte y cultura, po. No, no para Ujú. Sí, nada. le cuesta un poco Pero eso. sí, pero yo creo que es inevitable que salgan esos nichos en algún punto de la historia de los lugares. Si al final Sí, pues. son una Mm, ciudad igual importante, pues claro, con la historia del cómic, igual como que me di cuenta de que en realidad fue una lenta y progresiva como adaptación a esta modernidad y ahora como con cada vez más Mm, cosas igual. mm. sí, es verdad eso. Siguiendo siendo una ciudad chica y tranquila también para vivir. Porque Sí, eso sí, es cierto. De sí, distancias cortas, no sé si es cierto. ujú. Sí, pues, y todo verde también, eso igual, menos mal que no, que harto en lo estético no se ha perdido. No, y se Eso, aprecia también, sí, las ciudades, claro. por ejemplo, acá al norte. Ahora la siguiente pregunta es ¿por qué retratar este periodo y a estos personajes en particular? Ya. Dale, La dale. verdad que o sea, lo que yo me acuerdo, la verdad, que Lupercio, por ejemplo, fue el único alcalde de Rahue. Mm, Entonces hay un relato ahí que está como que se repite harto en Osorno, como que se recuerda harto y se identifica harto Rahue con esa idea de haber sido alguna vez comuna. Entonces mm, como que esta figura de Lupercio como que tomó mucho realce. De cierta mm, manera como que generó una especie como de tótem del Rahue. Y, y hasta los días de hoy se rememora esa idea. Igual en Rahue, por ejemplo, geográficamente está dividido de la ciudad, como por el límite sí, pues. físico, por el mismo río. Ujú, Y también hay una cuestión como cultural también dividida, pues. O sea, digamos que desde la época más antigua, a lo mejor estoy hablando yo desde la perspectiva de ciudad, a lo mejor desde mi mm. profesión inevitablemente. Pero se nota cómo, digamos, finalmente geográficamente la ciudad está dividiendo y eso también en la misma sociedad. Entonces la figura del Lupercio finalmente, digamos, salta a la vista, igual viene a retratar digamos, este imaginario colectivo que se repite constantemente en esta figura. Entonces yo creo que por eso no nos centramos directamente en este personaje en particular. Claro, se supone que Rahue pertenecía a Riachuelo. Sí, Sí, Eso, administración de Riachuelo. eso, sí. ¿a cuántos kilómetros queda de Osorno? No sé cómo. Uh, Tiene que ser como más de una hora y media. sí, pues. Sí, po. Tiempo, sí. Es harto. Es que Sí, es po. caleta la distancia, po, por comparación. Sí. Eh, También se me viene claro, Rahue siempre ha sido separada territorialmente de la ciudad y ahora como que donde vive mucha gente allá, hay, ¿cómo se llama esto? Como cuellos de botella que se arman, de Mm, tránsito que se arman igual como por esa barrera natural. sí, pues sí, es cierto. Y claro, El- como que en los planes de urbanismo como que no se ve mucho que se tengan en cuenta esas barreras naturales. O sea, claramente. un puente nuevo después de cuánto tiempo y claro, pues sigue siendo
súper difícil a ciertas horas pasar para allá y como incluso tomar los atajos, hay tacos, pasando por Frank, Sí, igual hay tacos y toda la cuestión. eso Eso es cierto. todavía es una deuda, la conectividad con la periferia, Mm, centro, Sorno, Mm, siempre fue elitista y si tú te pones a pensar, históricamente todo lo propio de la élite terrateniente está dentro del centro, el ujú, Colegio Alemán, sí, el Café Central, claro. la Plaza de Armas. Es un núcleo que se va moviendo dentro de la élite. Por eso, y la idea, ¿no? Era muy rara que las personas hasta el año 80 más o menos transitaran hacia el centro de la ciudad. Por Mm, eso que Rahue es autosuficiente en cierto modo, porque tiene hasta registro civil, o sea, mm, no había sí, necesidad de ir a, si tú venías de Rahue o de la costa, ir a meterse al centro. Era para mm, evitar precisamente eso. Y por eso que Rahue República es tan importante comercialmente. claro. Lo mismo pasa con Lynch en aquella época, es decir, ahí Lynch eran las personas que venían de Entre Lagos, venían del otro extremo, ¿no? Y cosa de que el centro fuera tácitamente un territorio de la élite, propiamente tal. sí. Claro. Era raro ver un Peñi en el centro, el centro Plaza de Armas, me refiero, o un caballero Mm. de campo, campesino, de Sí, Entre po. Lagos, de la villa de allá, Bueno, o de los alrededores, ¿no? en eso se nota, digamos, la presencia de los edificios, pues. Sí, pues, Generalmente el Lupercio, por ejemplo, construye su casa en el centro de la ciudad de Osorno Mm, porque necesita hacer presencia de su poder, digamos, claro. y no construye ah, una, ¿cachai? Construye dos, tres, una para la señora, una para él, y creo que tiene una tercera adicional en el mismo centro. sí, pues la de la Entonces, hermana, que hoy día es claro, la casa de deporte, bueno, no sé si todavía es la casa de deporte, uno puede entonces decir. son como muestras de poder finalmente y de Mm, presencia en el centro, po. Y claramente, Claro, digamos, la ciudad de Osorno está dividida históricamente por el río, po. O sea, desde sí, el po. Tratado de las Canoas, por ejemplo, sí, Mm, cuando se definieron los territorios de los mapuches en esa época, hasta, digamos, la época en que ambientamos el cómic, todo ese sector era el obrero, pues, y esos sectores que se inundaban, ¿cachai? Y no se mm, inundaban poco, se inundaban hasta el final de sí. República, ¿cachai? claro. Y la gente andaba, literalmente fotos de gente en bote en ese sector. Claro. Igual eso como la autosuficiencia de Rahue, e incluso cultural también, hasta el punto en el que, Sí, claro, tienen sus propias escuelas y toda la cuestión, su propio CEFAM, pero también sigue siendo gracias, no sé si gracias a eso, pero sigue siendo también producto de que ha sido segregado socialmente y territorialmente, como que y claro, las escuelas también son más precarias sí, y no sé, pues el Liceo Rahue es distinto el tipo, a pesar de ser un liceo municipal, que los que salen del sí. Carmela o no sé. ¿No? Sí, pues, Y viven con un prejuicio, pues, o sea, ir a Mm, meterse a Ragua en la noche, todos tenemos, digamos, la certidumbre de que supuestamente es asalto y peligro, pues. Es claro, la sí, luz del pues, aire. claro, Y a veces no se es y a veces no supone, es tan así, pues. no, no, pues, ni siquiera, yo A menos veces mal no es tan que así. siempre, igual toda mi vida fui harto para Rahue, pues hartas amistades por allá y Mm. todo, y en la noche, claro, de repente se pueden escuchar weá, pero que acá también, Sí, no, o pero hay sectores, como en todas hay partes, pues, sectores, pues pero... también. Eso no va así, eso es lo no, eso contrario. la wea. Sí. ¿Y qué dificultades se encontraron a la hora de investigar sobre este hecho histórico para querer retratarlo? Yo me acuerdo que más que nada como referencia histórica, Mm, más que nada los conflictos fueron, por ejemplo, los vacíos que encontrábamos, por ejemplo, del retrato, por ejemplo, de Atanasio. No teníamos idea cómo mm, era. claro, Sí, Como, sí, es verdad. lo estamos retratando como una especie como de burgués gordito, mm, rechoncho, crespo, le tapaba claro. un poquito la cara en varias partes, la verdad. Sí, y eso, ustedes fueron también esto rescatando relatos de gente. Sí, Sí, sí. Sobre todo porque Simón, porque él se centró un poco en ese trabajo. Mm, hay una pregunta con respecto a eso, voy a adelantar, pero tiene que ver con cómo llegamos a eso, ¿no? Estábamos en un contexto totalmente distinto, estábamos en 2010 mm, ejecutando un proyecto que nunca, digamos, salió el libro, pero la idea era como rescatar un poco Ujú. la historia de Rawen, sí. mm, Y Mm, entre esa investigación, una, dos, tres veces nos encontramos con gente que nos decía, oye, ¿conocen la leyenda de mm. Lupercio y su casa?
y era como dice Teo, igual es un personaje recurrente, entonces era, oye, Sí. este personaje tiene esta historia media turbia, ¿no? Y claro, más encima, por ahí, por eso también el acceso a fuentes no fue tan difícil, a las Mm. fuentes propiamente tal, pero como dice Teo muy bien, Atanasio, aparte de desaparecer, no tenemos ningún retrato, ¿no? No es que no exista, pero era difícil, ¿no? Pero yo justo hice mi tesis de pregrado en una epidemia de viruela que hubo entre 1921, hace 100 años ya, Mm. y 1923. Entonces, esa epidemia me dio me dediqué a investigar todo el contexto, entonces conocíamos muy bien también a través de las fuentes, a través de las imágenes que teníamos, ¿no? Cómo era el Osorno de aquella época. Mm. Entonces, por ahí las fuentes, claro, estaban más o menos claro el contexto. El tema eran Mm. esos pequeños detalles, ¿no? Que igual son importantes, como lucía la casa también de los versos en aquella época, ¿no? Sobre la calle, si es que había tenido La adoquines, calle, tierra. Me acuerdo que igual claro. discutimos alguna vez sobre eso. Sí, pues, Eh, claro. ahí está la escena del asesinato a la orilla del río, ¿te acuerdas? Claro, Mm, Entonces tuvimos que, digamos, conversamos respecto de la época de auge del Rahue, que era como un centro de industria. Y de ahí, desde el sí, mismo río se distribuían los productos como camino. Como que todos, a lo mejor esos detalles son chiquititos, pero igual lo tratamos de sí, ingresar en las imágenes como parte de la claro. ambientación. fue súper bueno eso, sí, por lo que dice En- plantea Teo, encont- porque pudimos Encontramos una llevar foto ese del conocimiento. puente, ¿te acordás, no? Un puente antiguo Sí, de madera. sí, También pues, lo dibujamos, incluso está ahí, un detalle muy chiquito en la sí. esquina arriba. Claro, Ah, Sí, uno sí, pues, sí. puede. Y el detalle del jote, ¿cierto, Teo? El detalle sí, del jote es porque en ese tiempo, si tú veis hoy día sí. Tiuque deambulando por el centro de Osorno, en ese tiempo eran los jotes, el gallinazo que le decían. Claro. Entonces, ese gallinazo estaba, po, y la gente lo veía a vista de paciencia y eso dejaban su basura afuera y ellos se comían los desperdicios de la gente. Osorno no era una ciudad, te lo aseguro, muy higiénica en los términos que entendemos hoy día como modernos, ¿no? Pero Mm. tenía mucho de eso. Entonces, tratamos de ir así como en esos detalles pequeños, representarlo así, Sí. Me plasmar acuerdo que, cada detalle de lo que conocíamos de me aquella acuerdo que época. leímos un artículo respecto del jote, que era como un animal limpio, que venía como a higienizar Sí, la eso, po. ciudad. Sí, Le decían la policía de aseo, porque así se llama el aseo municipal, la policía de aseo gratuita, decían, natural. Claro, No lo veían como algo malo, brígido. totalmente distinto a lo que podríamos interpretar hoy día, po. Oye, y claro, Ya. como ustedes dicen, Atanasio es una figura recurrente en la historia de Osorno y más encima, yo releí un libro de la U gracias a este, para sacar datos, po, el libro de Salvador Rumián, el Mahuizá Maucán, y ahí también se menciona que él estuvo metido en la matanza de Forrahue. Bueno, y los dos, sí, pues, los dos porque los dos Los tenían dos en el terreno en fondo. Forrahue, po. sí. Sí, Sí. pues. No, yo creo que por ahí la disputa iba por ahí, ¿no? Cuando hablamos de una corrida de cerco, parece que por ahí anduvo el tema. Porque ahí habían harta, porque en el libro Forrahue Matanza de 1912, que se llama, ahí Sí, sale la cantidad de nombres asociados a Forrahue, po, al fondo Forrahue. Po. Mm. ¿Por claro. qué? Porque esa cuestión era enorme, güey. Sí, pues era enorme. Sí, sí, no Mm. era nada. Sus 4 o 20 hectáreas. Sí, po. ¿Cómo creen que se puede hablar de la cultura de la época, de esa época de Osorno, a través de esta historia del cómic? Yo con esa pregunta igual me fui como una reflexión un poquito más, a lo mejor abstracta. Ujú. Como que siento que la historia de la fundación de Osorno, o como comentaba anteriormente, está como latente aún, está presente. Como que se siente en la superficie misma, ¿cachai? A través de los relatos de las personas, en cómo está definida la identidad del mismo osornino, cómo se ocupa la ciudad hoy en día, está definida por estas mismas historias antiguas. Entonces, creo que por eso el cómic sin querer cobró tanta fuerza por lo mismo, porque, digamos, o sea, lo pongo en un ejemplo para que se entienda mejor. Lopercio y Atanasio, por ejemplo, pertenecían a una clase social que claramente se movía solamente en el centro de la ciudad, Mm. y la ciudad estaba tratando de definirse como muy, muy europea, ¿cachai? Como muy de esa perspectiva. Eso, por ejemplo, lo lee en las fotos de la plaza, y, por ejemplo, el tipo que diseñó la plaza de armas era un alemán que se trajo
puede que esté equivocado si haya sido alemán, pero se exportó ese paisajista Mm. Austríaco. austríaco. Y no recuerdo Claro. exactamente dónde, pero participó en varias obras más importantes en Europa. Y finalmente él trajo árboles, diseñó completamente la plaza y muchos de esos árboles que existen hoy en día en la plaza, en muchas casas antiguas existen también porque o se robaron o se pidieron para, digamos, para tener como la misma ambientación. Entonces, esta idea como del centro social de la Plaza de Armas, esta idea de la ciudad dividida en dos, por ejemplo, a través del río, prevalece desde, por ejemplo, el Tratado de las Canoas, prevalece en esta época que tratamos, digamos, el cómic, ¿cachai? De la zona industrial, por ejemplo, la zona más pobre hacia el Mm. Rahue, la zona enriquecida hacia el centro. Y hoy en día finalmente se sigue repitiendo y se sigue, digamos, manteniendo, porque el prejuicio contra Rahue existe todavía. El relato de la división aún existe, las vías de transporte para conectar Rahue son bastante precarias, por lo tanto la división aún existe. Y esta figura del Lupercio finalmente aparece también como, yo creo que por eso aparece como divinizada mejor o se limpia un poco de todo esto, de este relato negativo, porque finalmente viene a recalcar o a convertirse en un tótem de esta independencia de ellos mismos. Yo creo que ahí está ese retrato por eso. Yo siento que, bueno, lo que conversábamos sobre el contexto histórico, ¿cierto? Estos elementos, como te decíamos, el cote, el edificio, el edificio Mm, El Surazo, entendiéndolo también como uno de los primeros en la década de 1920 o de los 20, ¿cierto? De esa época, de que se empiezan a hacer de hormigón, ¿no? Entendiendo que lo mm, clásico era madera, era evitar cierto incendio y que una gran durabilidad del mismo edificio, ¿sí? Un edificio por lo mismo caro, ¿no? Del DRIP. sí. Se ve el tema de la industria, ¿cierto? Alrededor del río, muy importante el río, hemos conversado sobre eso, y eso lo plasma muy bien Teo en el dibujo, ¿sí? Se ve. Claro, es parte de eso que está en el subtexto, pero está ahí. Lo otro yo anoté, ¿cierto? El tema de cultural, como decía Teo, igual por el tema del latifundio y cómo estas personas, estos latifundistas también tienen una influencia dentro de la sociedad. Mm. Se ve también como subtexto ahí el tema de la sociedad de socorro, la beneficencia. Personas arraigadas, ¿cierto? En el cristianismo, el catolicismo, pero uno que tiene que ver con el hecho de una cultura que a través del chorreo, ¿no? Entrega, ¿cierto? Y devuelve a la sociedad a través de la donación de hospitales, la donación para casas de asilos de pobres, ancianos, esta prosperidad, ¿no? Que también es una prosperidad que Claro. ya vemos no es tan blanca, ¿no? Una Mm. especie de lavado de dinero, digamos, o Claro, una porque retribución. sí, ¿Mm? totalmente. O sea, lavado de dinero también, porque es como, o sea, lavado de Sí, imagen a través del dinero, claro, porque claro, es claro, para ser como más preciso, que sí. la figura de Lupercio, por ejemplo, igual es como, cómo se le diviniza. Mm, Igual debe ser por lo que representa su imagen también, pues como el terrateniente, claro, como Próspero. sí, pues, y donde la primera página del cómic también es como un poquito de cómo él se reivindica por hacer las cosas a su manera y a su modo, Exacto. y como que se engrandece su imagen a partir de eso, de como del patrón de la imagen. Tipo, sí. sí, po, y de sus Sí, logros de buen patrón. claro. Digamos, este tipo que dirige, ¿no? Y Mm, con mano recia una comuna, ¿no? Una comuna nueva. claro, Pero trae prosperidad y es como justo. Claro, claro. exactamente, claro, claro. Y Es los como tipos de súper alguna certero. manera devolvían esa mano, como les digo yo, porque era su deber, Sí, po, una perspectiva ahí más católica, ¿no? De devolver, retribuir, ¿no? A la sociedad lo que yo gané. Mm, Se devuelve a claro. través de que era muy próspera en aquella época, la sociedad de socorro que la manejaba la élite, ¿no? Y las damas las señoras de estos caballeros, precisamente. Ahora ya bueno, a partir de esto, ¿cómo definirían ustedes el contexto sociocultural de Osorno y Rahue por separado o juntos a inicios del siglo XX? Tiene que ver con lo que planteamos, po. mm, Mm, Es una sociedad que está, como planteó Teo, tratando de parecerse, ¿cierto?, a Santiago y que Santiago en el fondo trata de parecerse a París, a Inglaterra, entonces, o a Alemania en este caso, ¿no? mm, Las grandes urbes alemanas, entonces está como tratando de reflejar esa modernidad y lo logra en cierto modo, ¿ah?
en Santiago, a la par, ¿cierto? Mientras aquí se estaban creando, Teo te puede plantear bien eso, las primeras casas de concreto, Mm, acá nosotros no estaban al mismo tiempo, o sea, estaban dentro de la vanguardia. mm, Habían Mm, lucas, había plata, ¿cierto? Había prosperidad. claro. Pero obviamente que eso, como ya planteamos, es en el centro histórico, casco histórico de Osorno. Mm. Plaza de Armas sí, alrededor, ¿cierto? sí. A lo Pensemos mucho también. Maquena, vos. Claro, de hecho Maquena era una especie como de calle ya a las afueras de Osorno, que era lo Mm, que hoy día también es un espacio verde, más ancho, mucho más amplio, también porque el Prager, ¿cierto?, que planteaba este urbanista que trajeron de Austria, ya había planteado eso ya es parte de Prager. su herencia. Prager, su nombre es el de una placita de aquí cerca mío. Sí, Sí, porque la placita sí, sí. también la Sí, Suiza, po. ¿cierto? La diseñó él también, pues estaba metido en Prager, no, eso. no me acordaba el nombre. Sí, Claro. Ahora sí, me acordé de algo que iba a decir de antes sobre Lupercio, eso de que, claro, la imagen, el benefactor y toda la cuestión, pero hasta en el mismo municipio tenía como la gente que lo quería dar de baja, po. ah, Sí, pues. Sí, sí, esa pues, cuestión, y que claro, eh, que andaba como acosando unos indígenas en su territorio claro, y que como que llevó a la fuerza policial y toda la cuestión y eso salía en el diario po. claro. Y de que todo lo confesó un tal Maldonado, una cuestión así como igual. Sí, po, como una especie como de Cagüín. Sí, po. Pero en el fondo, quizás ya pensemos, mira, incluso pensemos que no, porque dice que no es la primera vez que lo acusan, ¿no? Pensemos Claro. que esa vez no fue, ya. Pero de alguna manera sienta el antecedente, ¿cierto? El Claro, precedente de que claro. el tipo estaba metido en ese tipo Sí, de po. cosas, Ujú. ¿no? En esa Claro. utilización, que en el fondo ya si queremos traerlo al presente, y lo conversábamos con Catrián la otra vez, que en el fondo se sigue practicando, ¿no? Cómo Mm, yo utilizo Ujú. los recursos públicos, cómo mm, yo utilizo la fuerza pública, ¿cierto? Todo lo público como Bueno, patrimonio personal, po, claro, ¿cachai? como por mis claro. propios intereses, pues, sí. Claro, ¿cachai? Entonces no es Es un que, mal, eso es interesante igual de la historia, ¿no? Que, oye, ¿sabes que esto no pasa hoy día, ¿cachai? no. ¿Cuándo vamos a parar, no? ¿De dónde viene? ¿Cachai? Otra ¿Cómo el cuestión Oye, patrimonio? que y sí, en po. ese pequeño ejercicio de reflexión uno ya entiende finalmente que el Lupercio, porque creo que esta conversación igual la tuvimos cuando diseñamos el cómic, porque necesitábamos crear, digamos, el trasfondo del personaje, como la biografía real, como para darle la Sí, intensidad al asesino, o sea, para justificarlo. Y claro, finalmente en estas conversaciones nacen este mismo tema y vamos retratando a este sujeto que finalmente no es tan santo como se retrata hoy en día, po. No Claro. es tanto como el sí, benefactor de la independencia de Rahue, así como no sé, como un O'Higgins, ¿cachai? Como un San Martín, po. Claro. claro, Finalmente era un loco que obtuvo poder, se hizo de un territorio gigantesco bajo su nombre como alcalde, y de ahí vamos utilizándolo para sus propios intereses, ¿no? Claro, claro. en el mito las imágenes se limpian, pues, las Sí, Sí, como de pues, los sí. personajes históricos. Pensemos en Piñero hoy día. sí. Claro, pues, pasó hace tan poco. Claro, ni siquiera ya No, un rato. no quería mencionarlo, pero sí, sí. Lavado Creo que de, sí. lavado de imagen brígido ese. Po. Muy transversal, Sí, muy pues, transversal. Sí. exacto. Y en el fondo, ¿cachai? Que no es necesario endiosar a alguien, si probablemente ya desde tu sector tú ves que el loco hizo cosas y te parece increíble, Mm, pero la exageración es el problema, Sí, ¿no? Si eso sí. es, sí, ya, po, ya, po. sí, po, O sea, endiosar. acá en Quilpué quieren nombrar un hospital con el nombre del weón. Sí. O sea, ya cortemos el weón. Conche su madre. Oye, y también con los diarios me había acordado de Abelardo Sánchez, po, Ah, del célebre malhechor y como la cultura de esa época, Ah, como la imagen del malhechor y como en los diarios y la sí, pues, el cuestión. bandido. Sí, el Sí, pues. bandido. Y a lo claro, mejor, a lo mejor era más justiciero que el mismo Lupercio. O era como un Robin Hood. Anda a y saber. en esa entrevista en la que le hacen ahí en uno de esos diarios que me mostró Simón, ahí salía como que el loco decía, no, yo no cometí ese crimen, el de Atanasio Mm, Burgos. Y también el mismo periodista mencionaba que andaba relajado y como que andaba sin culpa ni nada. Bueno. Lo interesante de eso es que uno también puede ver que todavía era un misterio la muerte de Atanasio, era claro, algo que se trató en de la misma resolver, época. Sí, y pues. lo otro es que se lo estaban cargando obviamente al primer tipo, ¿no? Que uno Sí, po. podría imaginar, Sí. este Claro. bandido famoso, ¿no?
Entonces uno ya puede ver también que estaba en la época, estamos hablando de 1923, ¿cierto? El edificio más o menos lo construye en la misma época. Entonces, es algo te evidencia la atmósfera, ¿no? Que se vivía en torno Mm, a esto. Y que el tipo, de hecho, le cargan, si te acordáis, Catrián, le cargan un par de asesinatos más. O sea, Mm, no era el único tipo que, sí, Atanasio, ¿cierto? Que había desaparecido en circunstancias extrañas. Este tipo al final mm. lo plantean como un sicario, pues, como que se había mm. echado a todos esos Claro, tipos. Es cuático. sí. Em, Encargado, la mata bien cargada. sí, Sí, pues. ¿qué podría mencionar sobre la modernización de Osorno y la progresiva integración del sector de Rahue a su administración? Teo ahí, pues. ¿Pero eso en perspectiva de hoy o está hablando de...? Eh, como, eh, no, como el proceso de modernización de Osorno del siglo XX, sí. Es que a lo mejor me voy a ir descarrilar, a lo mejor voy a responder incorrectamente, pero eh, en ese contexto de época que estamos hablando, por ejemplo, de la ciudad, ya dejamos al lado que finalmente estaba segregada y que el sector de Aragua era un sector pobre Sí. y que era un sector que se inundaba. Ujú. Entonces, las primeras viviendas obreras, por ejemplo, que estaba hablando del año 30 recién, empezaron a aparecer en el sector de Rahue. Entonces, antes de eso, por ejemplo, no hay registro de ninguna inversión pública o de evolución moderna, digamos, o que haya derramado un poco, porque la época en la que estamos en el contexto de la obra eh, era una época próspera. Estaba hablando de que Mm, todo el sector de la línea de Rangua estaba lleno de fábricas, los tipos estaban a bolsillo lleno ganando, estaba ampliamente, digamos, actualizado Osorno, a pesar de ser una ciudad un poquito austral, pero ese derrame, digamos, de modernización o de modernidad, te aseguro que República ni siquiera estaba pavimentado, ¿cachai? claro. Entonces, eh, la modernidad a Rangua recién empieza a llegar imagínate, recién más o menos al 30 en el año 30. Y eso Mm, es porque en general empezó así transversalmente en todo Chile. No porque haya claro, sido solo la excepción. Considérese que, por claro. ejemplo, el sector de Rahue Alto data más o menos de los años 50 más o menos, ¿no? Sí. Al, f- 1950. O sea, al lo que estamos fondo, hablando nosotros es Rahue Bajo, hoy día es Rahue sí, Ujú. Bajo. Sí, Sí. pues. Y la al, cumbre ahí para arriba, después sí, ya, eso de al, Mm, pesar el campo, de hecho, del Caballero sí, Vide, que todavía está por ahí. sí. mm, Al fondo de Eso es lo que República, vendía por para la quinta para arriba. ejemplo, al fondo de República, al final, por ejemplo, hay unos proyectos que son de la Corvi, la Corporación de la Vivienda. Y estamos mm, hablando recién del año 60, ¿cachai? Y claro. ahí Claro. aún todavía se Sí. inundaba y el agua Me llegaba hasta consta allá. eso. ¿Cachai? El Yo agua tengo llegaba fuentes hasta de allá eso. todavía. Sí, Entonces Claro. pues. tampoco todavía existía el talud, que era el que, oye, porque si uno pasa por el borde costero o borde ribera, perdón, de ribera de Rahue, va a encontrarse con un murallón de Mm, tierra. Y ese talud, ¿cachai? Imagínate, en esa época ya no existía, estamos hablando del 60, ni siquiera estamos hablando tan antiguo atrás. Entonces la modernidad, digamos, fue llegando de a muy poco y muy tardíamente hacia Rahue. mm. Eh, Sí, sí, de hecho, como que me gustan como esos lugares cerca del río que tienen como resquicios de esa ruralidad. Como que todavía hay sí, patos Mm. o weas así. sí. Sí, 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 son estoy de fascinantes eso. acuerdo de eso, sí. Es, Sí, es es bacán. Sí. genial esa wea. Sí, Aquí, Porque sí, cruzáis el río y vive con la modernidad como a la par, pues, o sea, está a metros nomás. sí, ujú. Sí, Yo, por ejemplo, yo cruzaba con mi pareja en esa época, cruzaba el río en bote para llegar al otro lado. qué Imagínate, genial. pagaba así 100 pesos, 500 pesos al botero y Mm, cruzaba el río. Sí, pues Cuestiones eso, que no, que conviven claro, con la modernidad, pues. eso en claro. Franque igual todavía se hacía Sí. hasta hace poquito. Eso de cruzar de Franque ¿a dónde era? Arragüe, está al Sí, frente. po. ¿Ah? Arragüe, Al Alday, a la específicamente al aldea. Alday. Sí, eso se Cacha, hacía pues, hace un par de años sí, antes de la pandemia. la que te acordáis Claro. de la aldea. Cobraban 200 pesos, dicen acá. 200 pesos. Ah, gracias por la actualización. Bueno, Don Lupe se supone que era hijo de terratenientes también, po. Sí. También el violento conflicto que se presenta en el cómic es entre este y otro terrateniente. Sí, pues. ¿Cómo se puede relacionar esto a los códigos de la época y a ese contexto cultural? Básicamente, lo fascinante de la historia es justamente la historia de la lucha de clases clásica. Siempre observamos al pequeño versus al grupo, ¿cierto? Mm, Social de estrato bajo contra el poderoso o el más poderoso, ¿no?
En este caso lo interesante es, como alguna vez dije yo, son dos gigantes, pues como King Kong contra Godzilla. Mm, Ujú. sí. Y son tipos que tienen los mismos recursos, ¿me entiendes? Están en igualdad de condiciones. Entonces igual eso ya es fascinante. Y, ¿no? Y de Yo visión social, pues, o sea, de presencia social sí, también, pues, porque sí, pues, Una, están muy presentes, pues. un poco pelea de orgullo también ahí. claro. Nosotros lo retratamos de alguna manera, ¿no? Cuando está en ese proceso macabro, Creo, el creo que tipo en el cómic. creo que Lo, lo, lo- perdón, cuando están en el borde del río, a borde del río y los va a matar, Mm, están como, bueno, yo elegí esa imagen, pero es como un western, po, esta idea mm, del el pueblo es muy chico eh, para nosotros dos, po, es sí, como bo. sí, con la pistola en la espalda, por ejemplo, esa vez es Sí. como muy de vaquero. No, es genial. Somos muy Oye, y buenos, sabes claro, eso. que alguien me planteó, yo no lo he comprobado bien, bien, pero me plantearon ahí alguien que cacha más o menos, ¿cierto? Que eso pasaba, que los viejos se iban a pescar atajos, pero era por ahí, Mm, por la que es la Yungay, un poquito más allá, hay un potrero, pongámosle, y ya, también ya. ahí se mandaban, pues ¿Pero a se morir o mandaban. era entre ¿Ah? caballeros? ¿Era a morir o entre caballeros? No, a morir, pues loco, A morir, entre ya. caballero y a morir, pues, o sea, lo que Sí, pues, saliera, sí, ¿no? pues, sí. Y entonces como que es bien verídico eso que nosotros planteamos, ¿no? Como Mm. una hipótesis. Ah, claro. Y quién se vería afectado en estas peleas entre poderosos? Ah, Sé que yo con esa pregunta reflexioné harto, porque finalmente pensaba en que el discurso que tenemos hoy en día es que se afecta al, digamos, por ejemplo, Piñera, el sitio en conflicto con Luxig, vamos a sentir que afecta a la economía del país, afecta al poblador, pero en esa mm, época creo que estaban tan invisibilizados que finalmente no, eh, porque no eran influencia, claro. no influenciaban en estas decisiones de poder, po. Por más que, por Ujú. ejemplo, quisieran hacer un levantamiento, está, digamos, el eco de Forrago, o sea, el balazo y borramos, digamos, esta rebelión y si continuamos con estos diálogos de poder, ¿no? Entonces, Claro. creo que más bien, si es que afectaba, por ejemplo, a la sociedad civil, la afectaba desde una perspectiva, yo creo que más bien como indirecta. O sea, me imagino que se muere Atanasio, ¿es cierto? Desaparece. Hay tierras, hay bienes desocupados, ¿cachai? Y tiene que asumir, Mm, digamos, una nueva cabeza. Y en claro. eso, el que asuma ese poder, digamos, tomará Mm, nuevas decisiones, despedirá a nueva gente, sí, y pues. digamos, ahí afectará, digamos, a la sociedad civil. Y Pero ella directamente de ahí al afecta, mito también, pues. claro, Dentro de la misma sociedad, cómo se desperdigan los rumores. yo creo Pero, que de ahí afectaría como a su círculo de socialité nomás, y como, sí, oye, pues. ¿dónde está Atanasio? ¿Cachai? Ujú, Qué bacán claro. lo que plantea Catrián con respecto, yo lo veo de la misma forma. Este mito, en el fondo, el valor que tiene es Mm, como una respuesta, ¿no? Frente a esa misma situación de los sectores populares, de las personas, digamos, a pie, ¿no? Como de alguna manera también es un secreto a voces, ¿no? Mm, mm, Esto de que en el fondo el autor de la desaparición y muerte finalmente de Atanasio es Lupercio, es esa sensación también de esa impotencia también, o también sí. de que igual te tenemos ahí, ¿cachavo? Claro, como no somos parte, pero sabemos lo que hiciste, o sea, y lo claro. vamos a Claro, repetir, pues, como claro, eso. porque sabemos cómo proceden, ¿no? A través también de la Sí. experiencia, po. Mm, Claro, ahora viene una pregunta sobre eso. Po. ¿Qué rol cumplen los rumores y el boca a boca en esta historia? mm. Aparte, o sea, junto con el rol que cumplen los ciudadanos. Yo pensaba que igual los hormonas en ese sentido son importantes para la historia porque permiten conservar el relato, permiten que Mm, evolucione, que crezca, que se transforme y se haga parte del imaginario de los sujetos, entendiendo los sujetos como, Mm, no como personas, sino que como participantes, ¿cachai? Como sujetos que, en el término antropológico, como el que participa, claro, ¿cachai? Y tácitamente, ¿cierto? Describen en una época, describen cómo se usa la ciudad también y mm, cómo se construye sociedad, cómo los sujetos queremos o queremos sentirnos respecto a algo o cómo queremos estar respecto a eso. Un poco lo que claro, decía Simón, que en esta idea es tan ajeno a lo que está sucediendo en esta desaparición, en este conflicto entre estos dos poderes, que finalmente la única forma de acercarte o de hacer parte de ello o hacer crítico sobre ello es a través del mismo rumor o del mito. Y eso verlo finalmente hace que cobre fuerza. ya, genial. Sí, pues se qué me viene locura. también a la cabeza como el rol que cumple, claro, Atanasio y también, o sea, Lupercio y Atanasio en generar un mito también, como de quién mató a Atanasio y como eso también nos devela como
cada ciudadano también es parte, como un actor red, po, por así Mm. decirlo. Como que gracias a las personas que existían en ese momento, como que se conservó esa historia, po. Llegan a nosotros a día de hoy de alguna forma. Pero Genial esa. interesante cómo la fuerza del relato se mantiene hasta el día de hoy, porque a lo mejor me descarrilé un poco, pero volviendo como a la idea de Piñera, por ejemplo, está la incertidumbre de cómo se murió. Entonces están realizando las investigaciones ahora porque los relatos no coinciden. Y si lo mató, por ejemplo, uno de los Claro. que iba en el avión, tenemos un conflicto de poder, nace de nuevo el mito, tenemos el mismo efecto nuevamente. Y Eh, Claro. tratamos de explicar esta situación que a vista de nosotros parece absurda, porque como se suelta el cinturón todo menos que va manejando. ¿Cachai? Brígido. sí, Sí. es interesante eso. Como también, Y, claro, y la el cantidad ciudadano a de pie, flores que, ¿cachai? Que están tirando para poder tapar esto y parezca como que está todo bien, ¿no? No, y sí, po, como el show mediático, po. Ujú. El tema de como generar otra narrativa en torno a Piñera a través Exacto. del cuarto poder. Sí, eso es cierto. Y bueno, esas eran las preguntas, pues chicos. Bueno, primero agradecerles por facilitarme este canal de comunicación con ustedes, que son los autores, no, pero y poder hablar de esto que es tan interesante también, que es la cultura de esta ciudad y cómo han ido cambiando los tiempos, cómo podemos diferenciar el ahora de lo Mm. que era antes, pero también cómo podemos hablar de cómo se pelean los poderosos, ya sea hablando de Atanasio Burgos y Lupercio, como de Sebastián Piñera también. O cosas así. sí, pues, Pero genial poder acercarse a la historia a través de este cómic y agradecerles mucho por participar, por ayudarme también en este producto audiovisual. yo igual agradecido, yo creo que igual Teo, creo que igual es súper importante tener la tribuna necesaria igual, entonces de alguna manera genial porque genera interés y también pudimos contigo explorar lo que es el trasfondo también de la historia, porque uno puede leerla superficialmente y no está mal, Mm, pero poder desilvanar un poco, ¿no? Desenrollar un poco esas cosas que están detrás en el fondo y explicarlas es súper bacán. mm, A veces se pierde un poco eso. Así que por ese lado, genial. Quizás como modo, por mi parte, de conclusión, y creo que no lo había pensado tan así, es como también hoy día, ¿cierto? La imagen de Lupercio Martínez es una, digamos, donde los tipos plantean, ¿cierto? Y el tipo genera la sensación, como dice Teo en algún momento, la de un tipo que es como el héroe, ¿no? El que está ahí como imponiendo o llevando a cabo, digamos, esta comuna, ¿no? Y ella es como parte de la identidad del Rahue. Pero esa parte tiene un claro oscuro que resulta inconveniente y eso pasa, creo yo, cuando en algún momento también lo cuestioné o conversamos, yo le conté, digamos, a un abuelito con el que conversábamos mucho, era mi amigo, y él conoció a Lupercio, pues, y inmediatamente me negó eso, ¿no? Como que eso había pasado. Yo le pregunté, ¿no? Entonces, también hay algo que es parte de lo que no se quiere ver, ¿no? Siento también un poco, y que como cualquier personaje tiene, eh, digamos, claros oscuros, como dije, po. Y mm, eso resulta un poco incómodo también. mm, Siento que dentro de algunas personas por ejemplo, a mí en algún momento me plantearon, me ofrecieron dos personas distintas el hecho de poder exponer esto en el Surazo, donde, digamos, ocurre la cosa. mm, Pero nunca prosperó por lo mismo, ¿no? Entiendo también que resulta incómodo, claro. resulta también quizás algo de lo que no se quiere hablar. Mm, Me gusta un poco eso, por lo que conversamos al principio de provocar algo. sí, po. Bueno o malo, depende. Por mi parte, agradecer también el espacio. Creo que igual es entretenido revivir y reconversar estas cuestiones. eh, Repensarlas también, como que igual como que me hace reflexionar un poco en torno a lo que uno, digamos, se plantea como proyecto. Y digamos, desde mi perspectiva, transversalmente, siempre hago el ejercicio
de la ciudad en la que estoy, tratar de averiguar, por ejemplo, la historia de la misma ciudad. E inevitablemente van apareciendo relatos que son interesantes. Y también inevitablemente vas entendiendo cómo se construye la ciudad y por qué es una forma de vivir. Entonces creo que es bien fuerte la pregnancia del imaginario desde cómo se funda la ciudad y cómo la historia afecta, digamos, a la forma de vivir y incluso al bienestar digamos, de la misma ciudad. Claro. Entonces ahí uno puede entender, digamos, las funciones o cómo, digamos, se relaciona. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó este contenido, todos los lunes van a ser subidos podcasts a este canal, en los que estaré conversando de diversas cosas en un formato más extendido, con un poco más de posibilidad de pensar un poquito las cosas mientras las voy diciendo. Eh, sí, es un contenido más o menos reflexivo, digámosle. Em, pero bueno, espero que les haya gustado los invitados, además de los temas que hablamos y de los posibles temas que pueden surgir en próximos podcasts y próximas entrevistas o lo que sea. Eso, no se olviden de compartir, de comentar, de suscribirse, de darle me gusta a la campana y todas esas cosas que me van a ayudar mucho. Eso, revisen mis redes sociales, revisen todo lo que está aquí abajo. Chao.